Ok. Ok, Jorge, bueno, hemos tenido muchas dificultades para lograr esta entrevista, dificultades técnicas, todas estas cosas, pero gracias al Señor parece que vamos a poder realizarla. Nuestro interés es poder hablar, bueno, el objetivo de la entrevista es hablar de tu experiencia de conversión, de cómo conociste al Señor, y con el interés de dar a conocer un poco o hablar un poco acerca de lo que es la experiencia cristiana, lo que es un cristiano. Porque hay personas que, incluso algunos que van a las iglesias y tienen experiencias amargas en la iglesia y abandonan y dicen, los cristianos son unos hipócritas, los cristianos no. Y es que dentro de la iglesia hay personas que se dicen cristianos y no lo son. Y hay otras personas que creen que porque hicieron una oración de fe, porque fueron van a la iglesia o dan diezmos, son cristianos. Y realmente cuando vamos a la escritura, vamos a la Biblia, ella nos deja ver de una forma diferente qué cosa es un cristiano. Es decir, un cristiano no es alguien que decide ir a la iglesia, no es un religioso. Y esto creo que cuando yo escuché tu testimonio, me dije, esta experiencia de Jorge es magnífica para ilustrar y poder explicar en qué consiste la salvación, qué cosa es ser verdaderamente un cristiano. La razón por que muchas personas dan malos testimonios y la razón por la que tenemos muchas veces malas experiencias es porque dentro de las iglesias hay personas que no son cristianos y aún que creen que son cristianos y no lo son. Y bueno, verdaderos cristianos también hacemos a veces cosas muy malas, entonces todo eso pues daña. Pero ¿qué es realmente un cristiano? ¿Y cómo es que uno puede ser verdaderamente cristiano? Esa es la idea. Pero bueno, estoy hablando, quiero saludar a todos los amigos, a los hermanos que nos escuchan, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, y que están viendo esta entrevista. Quisiera, bueno, decir que estoy hablando con Jorge Morales, allá de Jatibonico. Él realmente es oriundo de la región central de Cuba, la provincia de Villa Clara y la ciudad de Santa Clara. Está en el mismo centro de la isla. Y bueno, pues hemos hecho este contacto para poder dar a conocer su experiencia como cristiano, su experiencia de conversión. ¿Cómo fue que Jorge Morales llegó a conocer a Jesús? Y bueno, yo quiero que tú, Jorge, nos describa toda lo que sucedió en esta experiencia, que fue algo que realmente parte de mucho dolor, de experiencias tristes, de cosas muy difíciles que sucedieron en tu vida y también en la de tu hermano, en la de tu familia en general. Entonces, ¿cómo es que realmente tu vida cambia, tu vida es impactada al encontrarte con Jesucristo, tener este encuentro y llegar a tener la salvación como tal? Jorge es estudiante, o fue estudiante, se gradúa en la CUJAE, una escuela famosa allá en La Habana, muy mencionada, muy conocida en Cuba. Y te graduaste en el 98, me dices, llevas ya 22 años de graduado. Y también eres un profesional de la fotografía. He podido ver algunas de tus fotos, esa es otra de tus fuertes, ¿no? De tus profesiones. Y bueno, Jorge, actualmente tú estás en la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba. Es así como se llama, ¿no? Iglesia Reformada, Iglesia Cristiana Reformada. ¿Me escuchas? Jorge. No sé por qué ahora no te escucho. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok. Sí, así mismo es.
pertenezco a la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba. La Iglesia Reformada en Cuba, pues comenzaba, es una iglesia que comenzó ya, ¿cuántos años tiene? Creo que cerca de 59 de los años 60, por ahí antes quizá, porque comenzó, ¿no? La Iglesia Cristiana Reformada en Cuba es fundada en el año 1939, creo. 1939. Lo que no se difundió, no se difundió mucho, no se dio mucho a conocer. Es decir, no, ahora en estos tiempos es que se está difundiendo la doctrina, que se está dando a conocer ahora y que están teniendo misiones. Y esto es algo muy bueno para Cuba, es algo muy importante que esté sucediendo ya esto. Que la doctrina reformada esté dándose a conocer porque nunca se había expandido como ahora en estos momentos. Sí, ella fundaba ¿Sí? en Matanzas, en Hawái. En Hawái, Matanzas. Bueno, Jorge, tu conversión está muy estrechamente relacionada con la conversión de tu hermano. Y me has dicho, lo que hemos conversado, que todo esto viene bajo una crisis, pero que la vida de ustedes fue difícil en la infancia, tuvieron una infancia difícil, y cuando más difícil se van poniendo las cosas, cuando más dura se hace la vida, es precisamente cuando lo mismo tú que tu hermano llegan a conocer a Cristo. Entonces, bueno, cuéntanos algunas de esas experiencias, de tus terribles contingencias que vivieron durante la infancia, la juventud, bueno, y aún en la edad adulta, después de los matrimonios, de estar casado y demás. Háblanos de esto. Sí, bueno, mi conversión está muy estrechamente relacionada con la conversión de mi hermano. Y sí, fue bajo una fuerte crisis que llegó a la vida de él y bueno, a la vida de toda nuestra familia. Sucedieron muchas cosas. Desde que yo soy pequeño, y viene una primera terrible situación en la vida de nosotros. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Y en mi familia, bueno, tengo que enfrentarme a esta separación, a una serie de eventos que ocurrieron. Luego, con el transcurso del tiempo, voy ya siendo un poquito más grande. No entiendo por qué es que mi hermano tampoco vive conmigo. Pero bueno, ya cuando soy un poco más... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Mi hermano, cuando... ¿No, qué edad tenías tú? Cuando mi mamá y mi papá se separaron. Sí. Yo debía haber tenido... Mi hermano tenía 9 años. 9 años. ¿Y tu hermano? Mi hermano me lleva 5 años. Mi hermano tenía 9 años. Yo debía haber tenido 4 años, 5 años todavía. Muy pequeño. Sí. Entonces, bueno, viene esa separación, por eso te decía que yo desde pequeño yo no entendí por qué no solo ya mi papá no estaba viviendo conmigo, sino que hay otro evento en la vida de nosotros, y es que mi hermano cuando alcanza la edad de la adolescencia, cuando tenía 12, 13 años, con una fuerte discusión con mi mamá, decide irse de la casa. Lo que yo averiguo por mi vida con él y con mi mamá es que creo que mi mamá le había dicho no, que en la casa no se podía estar haciendo cosas que según su antojara, había que respetarla, y sino que se fuera de la casa. Y él ya incluso de esa edad, de la edad de 12, 13 años, la edad en la que nosotros, tú sabes, que estamos queriendo hacer lo que queremos, y bajo esa convicción que siempre tuvo, incluso ya lo está mostrando a esta edad, él decide irse de la casa. Él asume como que esto es un acto de que su mamá lo está botando de la casa. Y se pasa 2, 3 años viviendo con amistades, se va para la casa de unos amigos y se pasa 2, 3 años en esto. Por esa época mi papá estaba trabajando por Nicaragua en asuntos de trabajo, y entonces cuando decía regresar a los 3 años de este trabajo, bueno, convence a mi hermano para que mi hermano viva con él, y viva con mi papá.
Pasan los años, mi hermano tiene su familia, compuesta por 2 niños. El varón se llama Jorge. La hembra Eso, se llama Nelly. Marisa, ¿tú puedes apagarme la...? Ay, gracias. Sí, dime. Bueno, pasan los años, mi hermano tiene su familia, compuesta por 2 niños. El varón se llama Jorge, la hembra se llama Nelly. Ocurre otra separación en la vida de mi hermano, la ruptura de su matrimonio. Él decide que sus hijos se críen con su madre porque sabía lo que era ya que un niño no tuviera ese calor de madre a su lado. Ellos estaban en ese entonces viviendo en Trinidad. En el 2004, bueno, yo me encuentro viviendo ya por aquí, por Latinoamérica. Mi hijo nace en el 2003, un día como hoy, 23 de septiembre. Oh, hoy cumpleaños. Tiene ya, mis felicidades. Tiene hoy ya 17 años. El 23 de septiembre del 2004, es decir, cuando estaba cumpliendo un añito, mi papá, bueno, participa de este cumpleaños. Mi esposa cumple años el 20 de noviembre, es decir, un mes después de este primer añito. Y al otro día, el día 21 de noviembre, como a las 5 de la tarde, me llega la triste noticia del fallecimiento de mi papá. Pero me llega la triste noticia del fallecimiento de mi papá porque mi hermano mismo es el que coge el teléfono y me hace una llamada diciéndome, bueno, ven para acá que Yuyo falleció. Así de, como digo yo, así de crudo. No lo esperaban, no había una enfermedad previa, no era un viejito ya en edad terminal, fue algo de pronto, algo que golpeó de nuevo con mucha fuerza, un impacto en la vida de ustedes. Un accidente que hubo en su vida, y esto fue de 4 a 5 de la tarde, y ya sobre las 6 de la tarde mi hermano me estaba llamando a decirme, mira, Yuyo falleció, echa para acá, que hay que... Y entonces... ¿Tu papá impactó la vida de ustedes? ¿Influyó? ¿Lo admiraban? Sí. Mi papá fue un hombre que nos inculcó muchos valores. A pesar de no haber sido una persona con principios bíblicos que lo dominaba, es decir, no era cristiano, yo siempre le digo a los que me conocen, ¿no? Y bueno, y los que me conocieron también me lo dicen, ¿no? Yuyo era un hombre, como cariñosamente le decimos, Yuyo, era un hombre muy trabajador, y como te decía, a pesar de que yo había sido hijo de padres divorciados, a pesar de yo haber estado separado de él, él siempre estuvo ahí emocionalmente en todas las situaciones difíciles de nosotros, siempre fue muy preocupado y bueno, nos enseñó, como te decía, muchos valores para la vida de nosotros como adultos. Ok, déjame hacerte una pregunta. Bueno, tu hermano llega a conocer a Cristo no mediante ese dolor, sino que hay un dolor superior. Es decir, ya viene una infancia difícil. ¿Cuántas cosas habrá sufrido que ni la podemos imaginar? En todo eso, cuántos desprecios, cuántas situaciones. Los adolescentes suelen cometer ese error muchas veces de la rebeldía, de irse de la casa, y lo que reciben son muchos dolores. Y parece que en tu hermano estos golpes lo que hicieron fue que le fortalecieron, lo hicieron una persona más decidida a enfrentar la vida y a batirse con los dolores y a enfrentar. Y ahora este dolor que viene a causa de la muerte repentina de tu papá es un aumento mayor, pero ahora hay otra situación, y es que aparece una enfermedad terrible. Y tu hermano se enferma de algo que realmente creo que es una de las cosas más difíciles, las enfermedades más difíciles que uno puede enfrentar. Háblanos entonces acerca de la enfermedad, ¿no?, que tenía tu hermano. Y bueno, esto fue ya a principios del 2009. Esta enfermedad se conoce como el nombre de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, la esclerosis lateral múltiple, que es más común y de la cual sí hay muchos más casos. De esta última, de acuerdo a tu estilo de vida, tú puedes seguir viviendo con ella. Tienes tus crisis, pero puedes seguir con vida. Pero en el caso de la ELA no. Esta es catalogada como la madre de las enfermedades neuropáticas, es decir, cuando uno contrae esta enfermedad, el diagnóstico de ella es terminal. Es que al cabo de 2 o 3 años ya el paciente fallece. No hay esperanza. Así, bueno. Entonces,
Bueno, Yo estuve leyendo acerca de esta enfermedad. Dice, bueno, recibe también el nombre de enfermedad de Lou Gehrig. Dice que afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Quiere decir que de esas 100.000 personas, solamente 5 y a tu hermano le tocó. Eso es mala suerte, eso es que se puso fatal. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo puedes explicar eso de que que son pocas personas las que se enferman y que tu hermano precisamente le ha tocado encima de tantos dolores, de tantas situaciones difíciles, encima de esto, esa enfermedad que no tiene escapatoria, no da esperanza? ¿Cómo ves esto? ¿Es mala suerte que tuvo? No sé, ¿cómo podrías explicarlo? como yo puedo explicar que mi hermano se tiene que enfrentar de momento a esta terrible situación que le trae la vida otra vez, pero eh, inicialmente pudiéramos pensar que sí, que es mala suerte, que es algo que como que están ocurriendo una serie de eventos, pero bueno, sabemos que todas las cosas tienen un propósito. Recuerdo que mi hermano cuando Hay un propósito de parte de Dios en todo. de parte de Dios no solo este evento del fallecimiento que se pronto en el que tiene que enfrentarse, sino que el evento primero de la separación de los padres, el evento del fallecimiento de Yuyu y por último este evento de la enfermedad, yo lo consideramos así, un propósito eterno que había en la vida de él. Pero bueno, mi hermano, como te explicaba hace un momento, era un hombre de convicciones. Recuerdo que él, cuando estaba por saber qué era lo que tenía, habló conmigo y me dijo, mira, voy a tratar de hacerme un chequeo. Se sentó conmigo, me dijo, mira, si a ustedes lo llaman, si a ti y a mami lo llaman, para saber qué cosa es lo que yo tengo, yo quiero que la noticia me la den a mí. Tú le dices a los doctores que sea lo que sea, ustedes me digan qué cosa es lo que yo tengo. Y así mismo fue. La medicina, por un problema protocolar, nos llamó a nosotros, nos dijo, bueno, este paciente tiene esto, tiene esta enfermedad. Nosotros, por un problema como te decía, ¿no? Sí, la ética de la medicina en Cuba dice que no decirle al paciente lo que tiene, porque sucede que por cultura en Cuba, cuando la gente se suicida, se le dicen este tipo de cosas, la actitud de suicidio. Entonces evitan y no se lo dicen al paciente. Entonces mi hermano, bueno, solo se reúnen con nosotros y nos hacen el planteamiento. Mira, esta enfermedad es terminal, los pacientes con esta enfermedad ya en 2 o 3 años fallecen. Hacía falta que ustedes, bueno, manejaran esta situación y yo dije, no, mire, lo que tenemos que hacer es sentarnos con él y decírselo, porque mi hermano es una gente que ve. Y entonces, bueno, de alguna manera ellos dijeron, bueno, ustedes asumirán la responsabilidad. Nos dijeron alguna otra cosa ahí, nos dieron algunos consejos que tuviéramos en cuenta, por eso mismo, ¿no? Miren, si ustedes ven estos tipos de síntomas, bueno, traten de tomar estas medidas, pero bueno, lo que te quiero explicar es lo siguiente, mi hermano, estamos viendo la convicción en este caso de mi hermano, la manera en que él se enfrenta a los problemas. Y al sentarnos con él y decir lo que hay, mi hermano de alguna manera empieza como que a prepararse para la enfermedad. Pregunta qué puede ir haciendo él para tener un fallecimiento en estos 2 años un poco mejor. Y entonces le dan alguna orientación, le dicen, mira, hazte una silla de este tamaño, hazle un hueco, trata de concebirte una persona que te pueda cargar, qué sé yo. Y entonces eso es una cosa que yo considero muy fuerte porque estamos hablando de la partida, ¿no? Hablar así y de una partida difícil, no una cosa suave, una cosa muy triste, muy difícil. Es una enfermedad progresiva que te va dejando, poco a poco te va limitando, te vas muriendo poco a poco y vas dejando de poder hacer tus acciones, de accionar, ¿no? De dar de comer, te va limitando, y es un proceso y tú sabes que no tienes escapatoria, es algo terrible. Entonces hay que ser muy fuerte y tener una posición muy optimista en la vida
Ahora, esto me hace pensar porque hay personas que dicen que los cristianos somos cristianos, nos hacemos cristianos porque nos hemos visto ante un apuro, ante una situación difícil, que somos gente blandengue y que entonces, en vez de resolver y enfrentar la vida tal y como es, con toda su dureza, lo que hacemos es agarrarnos de un Dios imaginario ahí, de una cosa, de un milagro, de algo para buscar apoyarnos. Como no podemos apoyarnos en la ciencia, no nos puede ayudar nada y nos vemos en una situación difícil, pues acudimos a cosas de la mente, ¿no? Fantasía para escapar de la realidad y no sé, pero en el caso de tu hermano es una persona muy fuerte que decide enfrentar, asumir la dureza de lo que viene a su vida, de esta enfermedad, y la asume con toda fortaleza. Entonces no es el caso de alguien cobarde o de alguien que se resigna y que se refugia en un mito, en una cosa, sino que ya él había decidido enfrentar y está en esa posición. Entonces, la experiencia de la conversión, de que llegue ese conocimiento de Cristo a su vida, no es resultado de una blandenguería ni de una posición débil en ningún momento. De hecho, nunca tuvo una posición débil, sino fuerte como muy pocas personas. Y eso es algo interesante, ¿no? Por eso es que yo quería hacer esta entrevista, porque el valor que tiene es esa experiencia de cómo el tipo de persona que era, ¿no? Déjame preguntarte ¿quién le predicó a tu hermano? ¿Cómo es que tu hermano en medio de la enfermedad llega a conocer a Cristo, llega a conocer el Evangelio? Él llega a conocer a Cristo a través de un hombre que se llama José, un hombre a quien Dios usa mucho en la evangelización. Un día este hombre llega a la vida de mi hermano y le pregunta, bueno, que si quiere que le hable de Jesús. Y bueno, mi hermano aceptó, no porque tenía interés, sino más bien como por curiosidad. No recuerdo bien qué tiempo pasa estando él ya cuando le diagnostican la enfermedad a que él conoce a Cristo. Pero él diría, cuando este hombre le habló, él diría, bueno, con todos los males que ha habido en mi vida y toda la catástrofe que ha sido en mi vida, ¿quién me va a hablar a mí de un Dios de amor, verdad? ¿Qué esperanza hay para mí? Si ya no hay esperanza, qué bueno tú me puedes traer a mi vida, supongo, ¿no? Ese tipo de cuestionamiento pasando por su mente, sí, bueno. De alguna manera ese cuestionamiento estaba rondando a lo mejor por su mente y decide, está bien, háblame de esto, a ver qué de nuevo tiene. Y bueno, como estaba de alguna manera también sujeto a una enfermedad, no tenía, bueno, pues decide que este hombre le hable de Jesús. Ok, él era mayor que tú, 5 años me dices, ¿no? ¿Qué tiempo hace de la enfermedad? Sí, él era mayor que yo, me llevaba 5 años. Estamos hablando, él contrajo la enfermedad en el 2009, tenía en aquel entonces 41 años. 41 años. Yo nací en ese ¿Tú dirías que él era una especie de líder para ti, ¿no? Fue como alguien en quien tú pusiste, fue quizá con la ausencia de tu padre, pues como que pusiste tus ojos, este es mi guía, hay algo, él representaba esa especie de guía para ti, ¿no? Sí, así mismo es. Mi hermano se gradúa de técnico medio también en La Habana, en la Antillana Acero, y como te dije, ante nosotros, como hijos de padre divorciado, al fin habíamos sufrido. Yo nunca sentí la ausencia emocional de mi padre, pero bueno, de alguna manera, mi hermano también me servía como de guía. Me dices algo interesante. ¿No sentiste la ausencia emocional de tu padre? El padre psicológicamente se sabe que es muy importante en la mente del niño, porque esa figura paterna significa muchas cosas. De hecho, es el reflejo de Dios, el primer Dios que la persona conoce, que el niño conoce, es su padre. Él ve a su padre como Dios. Y
tú me dices que es como que tu hermano llegó a suplir, y tú lo veías como esa protección, esa seguridad, ese... Interesante. Sí, yo decido escoger mi carrera, por ejemplo. Y cuando fui a tomar grandes decisiones, siempre lo consultábamos entre los tres. Teníamos una comunicación increíble. Yo le doy gracias a Dios, además, por eso, muchas gracias a Dios, de verdad, porque mi hermano era alguien a quien yo admiraba por su fuerte convicción, y por supuesto era como mi guía, ¿no? Disfruté mucho de él, como mi hermano mayor incluso también. Tú hablabas ahora de que tenía a mi padre terrenal como alguien en quien, una figura muy importante, pero luego yo me he puesto a pensar que también he tenido el privilegio de tener un hermano mayor, el cual también me sirvió mucho de guía para este asunto bíblico, ¿no? Vemos a Dios como la figura paternal, pero vemos a Jesucristo también como nuestro hermano mayor. Es algo increíble. Es en medio de tanto dolor y de tantas situaciones difíciles, Dios pone siempre algún consuelo, alguna fortaleza, algo para que no sucumbamos. Porque es que un niño que se va a edad temprana de la casa y generalmente va a ser golpeado por la vida, lo que suele estar lleno de dolores, de ira incluso, y a veces pues más bien las relaciones entre hermanos son distantes, porque ni siquiera estuvieron juntos en ese tiempo, e incluso a veces hay quejas contra el padre porque se fue, pero no sucede eso. Lo que hay es un yunque entre ustedes, una unidad increíble, y eso es algo que también viene de Dios. Dios permite el dolor en nuestra vida, pero a la vez pone el consuelo, la fortaleza, de alguna manera. Es algo interesante eso. Bueno, yo conozco casos estaba pensando, ¿no? Donde los hermanos a veces tienen incluso celos, es decir, me dices que tú me comentabas algo de que tu hermano, tú estudiaste, te graduaste y él no pudo llegar al nivel que tú lograste en la vida, y sin embargo eso no le dio envidia a él, no le dio, sino que por el contrario estaba orgulloso de ti. Me contaste algo de eso. Mira, te puedo decir que siempre me mostró alegría por lo que había logrado yo en la vida, ¿no? Era como te dije, como su orgullo. Él me celebraba mucho, bueno, me celebraba mi personalidad. Después de fallecido incluso, algunos se me acercaron y me dijeron que siempre se pasaba la vida hablando de mí, de lo que hacía, de cómo yo era y como si le contaba a las personas que vuelvo y repito, estaba muy contento conmigo. ¿Tú lo catalogarías a él como rebelde, como indiferente o como escéptico? Bueno, yo lo catalogaría a él las tres. Pero bueno, quisiera empezar hablando de lo escéptico. Lo escéptico que era. Porque todavía yo, bueno, tenía mi tendencia a acercarme a cosas estas espirituales, lo que conocemos nosotros los cubanos, como estar yendo a estas casas espiritistas para que te digan, para consultarte, para que te digan qué cosas te está por ocurrir, así, con la falsa idea que te dijeran lo que te está por suceder, y bueno, toda la serie de cosas que se manejan en este mundo, en ese mundo oscuro y satánico. Él no creía en nada, siempre estuvo claro de que eso era una mentira. Indiferente porque, como antes dije, yo, bueno, por lo menos creía que había un mundo espiritual. Me arrepiento delante de Dios por eso, ¿no? Por haber tenido incluso hasta este tipo de criterios. Pero mi hermano no, él no creía en nada de eso, para él todo eso era una mentira, así de tajante, por lo tanto. De manera entonces que indiferente porque no creía, no le importaba ni le interesaba acercarse a este tipo de cosas. Bueno, rebelde, imagínense, cómo podía estar su corazón endurecido con toda la cantidad de problemas que he contado, ¿no? Con todos los acontecimientos en su corta vida, ¿eh? Ya no solo eran problemas de su entorno, circunstanciales, sino eran problemas familiares. Y ya entonces no era solo problemas familiares, sino que
ya era su propia vida. Es decir, estamos hablando de que te digan, mira, te vas a morir pronto, ¿entiendes? Es decir, en 2 años, en 3 años te vas a morir, ¿ves? Es algo tremendo. Bueno, ¿y qué es lo que te impacta a ti? Él conoce al Señor en medio de su prueba y discutiblemente esto produjo un impacto en la vida de él que te impacta a ti. ¿Qué fue lo que viste que sacudió realmente tu vida hasta que te lleva a ti a una experiencia real con Cristo? Vemos que era una persona fuerte, una persona dura, una persona llena de dolor, una persona no religiosa, es decir, que no era religioso, porque se puede decir, no, los cristianos son gente que le gusta la religión, que lo enseñaron de niño, pero él no era religioso, era todo lo contrario, y de pronto algo impacta su vida, sencillamente algo que le dijeron fue suficiente, no hubo ningún milagro, ninguna cosa extraordinaria, rara, solamente algo le dijeron y ese algo cambió su vida y te impactó a ti. Háblame de esa experiencia. Bueno, yo considero que hay 3 grandes eventos que impactaron de una manera radical en mi vida. El primero es que, como te dije antes, me llama a contarme que conoce a Jesús, pero esto lo hace ya de una manera que yo no puedo, que no se podía controlar. Es decir, mi hermano está atravesando por un proceso de descubrimiento de todas sus desgracias, las razones por las cuales había ocurrido, de manera que al hablarme él no se podía contener de lo que había ocurrido en su vida. Conoce a Jesús y me está dando la noticia de una manera que no se puede controlar. Imagínate, ahora, de buena primera, yo tengo la figura de mi hermano en mi vida como alguien bien duro, bien duro. Me empieza a dar la noticia de que conoce a Jesús y empieza a llorar, que no se puede contener. Mi hermano, que no había derramado ni una lágrima, cuando mi papá falleció, todo el mundo veía que algo estaba ocurriendo en la vida de mi hermano, pero él se cerró. Sí, cuando el fallecimiento de mi hermano, esto fue un evento muy duro para él. Y todo el mundo sabía que algo estaba ocurriendo en la vida de él, pero él se cerró. Cuando mi hermano conoce a Jesús, que me llama para contármelo, me dice, ven acá Trinidad, que tenemos que hablar. Y ya, esto fue llorando. Por un momento yo dije, algo pasó. Mi hermano cayó en cuenta de que va a morir, y esto es de lo que nos habían hablado los médicos, los efectos de... ¿Tuviste miedo que se fuera a querer suicidar, a tomar una... Sí, déjame ir para allá porque algo malo pasa? Algo malo pasa. Y bueno, rápidamente fue Trinidad, pero bueno, no fue eso. Es que al hablar, mi hermano no encontraba palabras para explicar el encuentro que había tenido con Jesús. Y al decirme eso, en aquel entonces, pues yo dije, ok, no hay problema. Recuerdo que cuando vine de Trinidad dije a mi mujer lo que le pasaba a mi hermano. Y le dije, mira, lo que le pasa a mi hermano es que ahora es cristiano. Y mi mujer me dijo, pero tú lo viste triste, que dijo eso de alguna manera triste. Que no, al contrario. Es una mezcla de gozo con arrepentimiento, pero pues, sí, por no haber conocido a Dios desde que es niño, ¿no? Y eso es lo más increíble que veo en él, ¿no? Que la llegada de Jesús a su vida, eso es algo que le impacta de tal manera que aún en medio de este problema que tiene el enfermo, empieza como a aceptar y a entender por qué es que está enfermo. Entonces, lo segundo es que en el transcurso de los días, no recuerdo si pasaron ya unos cuantos meses, me dice que sabía por qué Yuyo había fallecido. Y esto responde de alguna manera a la pregunta que me hace, que me hacía hace un momento, porque estuvimos hablando de alguna manera, creo que, bueno, ¿por qué fallece mi papá? Y cuando me contesta, bueno, porque Dios es tan bueno que decidió que nuestro padre no estuviera presente para esto que me había sobrevenido. Porque él, bueno, consideraba que
no hubiera podido soportar esta enfermedad que él tenía, ¿no? Porque mi hermano, a todas aquellas a los que él le había podido testificar, él les decía que lo único y más importante que le pudo ocurrir a él fue que Dios lo postrara en una cama para poder conocerle. Es decir, mi hermano le daba gracias a Dios por conocerle. Es decir, mi hermano, en medio de esta enfermedad, no, si Cristo no hubiera llegado a su vida, él no hubiera sido posible que conociera, haber soportado esto. Y entonces cuando él de alguna manera conoce a Cristo, acepta que todo esto ha sido un propósito de Dios, mi hermano cambia su cosmovisión de la vida. Es decir, inicialmente estamos hablando de una persona fuerte, de convicción, preparado para el fallecimiento, pero al conocer a Cristo ahora como que encuentra propósitos en esto y entonces nadie quiere morirse, nadie desea morirse, pero él de alguna manera dice, ya no me interesa morirme. Es decir, si inicialmente a él no le interesó morirse porque cuando le llega la noticia de la vida sin Cristo, por los golpes de la vida, no le interesaba, se prepara para la muerte, como lo había dicho en su momento, con la llegada de Cristo ahora, como que ahora sí llega a la vida de él el entendimiento del el por qué, y eso me impacta mucho mi vida. Impacta. Es decir, que esa fue la forma, es decir, me dice que él te llama y llorando, es decir, que tú pudiste percibir en su actitud que había algo radical que cambió y le transmites a tu esposa, pero realmente tú no sabías lo que estaba pasando. Tú dices, ¿qué cosa tan extraña está sucediendo, mi hermano? Claro. No es algo que... Porque como te decía, mi hermano, viene el fallecimiento de mi papá, vienen todos estos eventos. Yo nunca he visto a mi hermano llorando. Cuando me viene a contar, conozco a Cristo. Nunca le habías visto llorando, no lloraba. Y ahora lo ves llorando, y algo pasó aquí. Dando una noticia, mira, conozco a Cristo, y cada vez que intentaba hablar de Cristo, se le salían lágrimas. Yo decía, pero no entiendo. Pero eran unas lágrimas como nos quebrantaba muchas veces, que no necesariamente es de que estoy llorando porque algo malo me pasó, sino que estamos llorando de la alegría tan grande, de la maravilla. Porque algo bueno le pasó, no malo, bueno. Entonces, yo no entiendo, yo digo, bueno, por eso es que cuando mi mujer, yo regreso de edad, mi mujer me pregunta, bueno, está bien, viste a tu hermano llorando, pero era porque está, no, es que es un llorando, de como cuando estás preocupado por un familiar que sale y no sabes dónde está, y que Dios lo quiera, crees que le ha pasado algo, y de buena primera se te aparece y uno empieza a llorar porque ve que le ha llegado un familiar sano a su casa y uno le dice a veces a la persona, ¿pero por qué llora? Y dice, porque es que estoy llorando de alegría, que veo que estás bien. Era una especie de ese tipo de lágrimas de la que hablo, una especie de quebrantamiento, de alegría a su vida porque había conocido a Dios del universo, había conocido a Jesús. Sé ¿cómo responderías tú a esas personas que dicen, no, la religión es un mito, la religión es un producto de la mente, producto de que de la evolución trajimos ciertos rasgos, ideas, creamos en nuestra mente a Dios, una fantasía que creamos a Dios, es creada por la mente humana, y los religiosos, los cristianos, bueno, son gente que se escapan de la realidad para no sufrir. ¿Qué responderías tú a ese tipo de personas acerca de quiénes somos, cómo somos, qué es el cristianismo? Mira, hay 4 preguntas básicas que en momentos como estos, cuando estamos atravesando de alguna manera como mi hermano, y como tú decías, personas que están en dolor, vienen a nuestra mente. Y muchas veces estas preguntas yo las consulté en algún tiempo en un catecismo y quisiera hoy de alguna manera hacer alusión a ellas. Pero bueno, lo que más me llama la atención de las preguntas estas es que están respondidas a través de textos bíblicos, la cual de alguna manera, bueno, quisiera compartir con ustedes, ¿no? La primera pregunta es, ¿de
de qué son formados, es decir, de cómo somos formados nosotros, seres humanos, pero específicamente cómo fueron formados nuestros padres. Y la respuesta, bueno, la tenemos en la Biblia. En Génesis 2:7 nos habla de entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, estamos hablando de que Dios ha tomado del polvo de la tierra y ha hecho un ser viviente en el... Es el origen del hombre. El origen del hombre es el del polvo. Dios lo hace, lo crea. Y eso está probado en el sentido de que todos sabemos que somos polvo. Los científicos han determinado que si nos sacan el agua del cuerpo, lo que queda de nosotros es un poquito de polvo. Unos gramos de polvo. Eso es lo que somos, polvo. Sí, bueno. Entonces, en el Génesis 2:21 dice la escritura: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla. En el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios hace al hombre de barro y a la mujer hace del hombre. Así mismo es. Esa es la forma. Hay una pregunta que nos hacemos que dice: ¿y qué dio Dios a Adán y a Eva, además de estos cuerpos? Bueno, en la escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrero Adán espíritu vivificante. Sí, en el capítulo de Génesis 2:7, donde dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, también dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Es decir, que adquiere vida, lo hace del polvo, pero en el momento también sopla, le introduce aliento de vida. Es decir, dentro de nosotros hay entonces un espíritu, un alma, hay algo que es el que nos hace estar vivos, tener conciencia, y que nos hace de hecho diferentes de los animales. Así es. Entonces, esta referencia a 1 Corintios 15, 45, lo que nos está diciendo, como bien tú decías, es que no solo estamos conformados, creados de polvo, sino que tenemos alma. Y entonces nos viene como un cuestionamiento: ¿tienes alma así como un cuerpo? Mateo 10:28, dice Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, Cristo dijo en ese pasaje, está diciendo que hay algo más que un cuerpo en nosotros, sino que hay también un alma que puede ser destruida por Dios. Que los seres humanos no pueden matar nuestra alma, pero Dios sí puede destruirla en el infierno. por lo tanto, con esto entiendo qué cosa, que sí, que tengo un alma que jamás puede morir. Entonces, hay una cuarta pregunta: ¿cómo sabemos que tenemos alma? Y entonces en el Salmo 103, del 1 al 5, Salmo 103, del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo estaba viendo, Jorge, perdona que te interrumpa, algunos pasajes del catecismo donde habla el término de que el alma es inmortal. Y esto es importante porque la Biblia enseña que tenemos un alma. Hay algunas religiones que están enseñando que no tenemos alma, que cuando uno se muere, se murió y ya. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Y allí dicen que el primer pasaje que hablaste de Mateo 10:28 dice que a los seres humanos el alma no la pueden matar. Entonces quiere decir que si nos matan, el alma sigue existiendo. Pero Mateo 25:41, cuando se presenta allí el juicio de las naciones, Jesucristo hablando, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Cristo está enseñando aquí que Dios preparó no para nosotros, sino para los ángeles rebeldes, los ángeles que se rebelaron contra Dios, son conocidos como los demonios, los ángeles caídos. Preparó el infierno. Y este es un castigo espiritual para ángeles. Y también dice entonces que seres humanos van a ser lanzados a ese mismo lago, lo que nos está dejando entender de que si ese es un lugar espiritual preparado para seres espirituales, lo que es lanzado allí es algo espiritual. Entonces, los seres humanos van a terminar en ese lugar si no se cumple cierta condición de la que vamos a hablar más adelante, ¿no? También cuando en el juicio de naciones habla acerca del destino de unos y de otros, y Cristo está determinando que unos van a ser castigados y otros van a estar a tener la vida eterna. La palabra que se utiliza, eterna, dice, él dice al final en el Mateo 25, versículo 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En las dos ocasiones utiliza la palabra eterno, lo que significa que si hay vida eterna, también hay un castigo que es eterno, es decir, no termina, ¿no? El infierno es una realidad, no es que cuando la persona muere, no sé, quizá la quemaron, o sea, ¡pum!, dejó de existir. No, habla de que hay una existencia eterna del alma, lo mismo sea en la gloria, el paraíso, en el cielo, o sea en el castigo. Pero siempre es eterna, siempre va a estar más allá de la muerte, no importa el destino que tenga. Si hay una vida eterna, hay un alma, un algo que tenemos dentro que va más allá del momento en que morimos físicamente. Es algo. En el libro de Hechos también te dice que Pablo estuvo predicando mucho tiempo y entonces hay un joven llamado Eutico, ¡pum!, se cae y se muere. Se mata, estaba en una altura, cayó por una ventana y se mató. Y cuando Pablo viene, se le echa sobre él, lo abraza y le dice: no se alarméis, está vivo. Y estaba muerto. Pero, ¿qué sucede? Había un alma y esa alma regresó a ese joven, ¿no? Entonces hay un alma y un algo más allá. Y eso fue lo que tu hermano entendió. Eso fue lo que tu hermano comprendió. Sí, entonces, ¿qué entendemos entonces cuando leemos este tipo de cosas? Es decir, que sí, que tengo un alma, porque puedo pensar en el mundo venidero, puedo pensar en... Sí, ¿cómo sabes que tienes un alma? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé que tengo un alma? Pues bueno, porque puedo pensar en el mundo venidero. En 1 de Pedro 1:6. No, 9, creo que es. En 1 de Pedro 1:6 dice 1:6 o 1:9. 1:6 y luego el 9. Ah, ok. 1 de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el 9 dice: obteniendo en fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la salvación del alma.
Eso que está dentro de nosotros, eso que nos hace estar vivos, dice que es lo que la salvación consiste en que el alma no vaya al infierno. O sea, hay una forma que Dios ha provisto para que nuestra alma no vaya al infierno, no vaya al castigo eterno. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú lo ves desde la óptica que muchas personas creen que el hombre puede acudir a Dios porque en Dios hay solución para sus problemas terrenales, pues pasa eso. Muchos tienen este criterio. Pero cuando estamos hablando de que hay hombres que encuentran propósito aún en las cosas más incomprensibles, como son estos problemas que te pasan en esta vida terrenal, y que hay algo más que no es terrenal, que no es polvo, sino que hay un alma, la cual tiene necesidades, así como las de la tierra, así como tenemos la necesidad de la tierra. Dios hace esta obra en tu corazón, así, te regenera, te hace comprender de que hay propósito, quitando, bueno, este corazón rebelde, como lo ilustra la Biblia, y poniendo, bueno, un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Ocurre el mayor de los milagros que ocurren en la vida de un hombre, ¿sí? Cuando Dios... ¿Y Jorge, por qué una persona tiene que ir al infierno? ¿Por qué va a terminar la vida de una persona en ese lugar tan terrible? ¿Qué razones hay para que eso suceda? ¿Por qué alguien tiene que ir a terminar en un lugar tan horrible, en el infierno, a ser castigado? ¿Castigado por qué razón? Bueno, nosotros somos castigados, y nuestra condición es terrible delante de Dios. Nosotros, la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores, que hemos desobedecido delante de Dios su ley. No solo Adán y Eva desobedecen como nuestros padres, y nosotros heredamos este legado, sino que nosotros llevamos a... Dios nos ve como culpables. Dios nos ve como culpables. Por tanto, tenemos que ser castigados. Por tanto, tenemos que ser castigados. Es decir, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, nosotros estamos alejados de Dios, somos enemigos de Él, estamos en una situación terrible, en una condición en la que no tenemos escapatoria, a menos que nos arrepintamos. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta historia de mi hermana? Sí, mi hermano de alguna manera está atravesando por esta enfermedad, está atravesando por estos dolores, está atravesando con el enfrentamiento de la muerte misma, conoce a Cristo y encuentra propósitos en que todo esto que le había ocurrido había sido porque Dios, de alguna manera, no es que te interesara tanto esta vida terrenal como te interesara para dónde vas a terminar tú, en qué estado vas a terminar tú una vez que estés en este proceso de hacer de la partida o en tu vida terrenal, en el andar, porque estamos en esta tierra, ¿no? Hay algo que me dices, me has dicho que hay algo que fue lo que más te impactó de todo. Un evento grande, algo que sucede, que fue lo que te sacudió de verdad. ¿Qué es? Lo que ocurre es que el tercer evento que me impacta ahí en la vida de mi hermano es déjeme tomar mi tiempo para hablar de estas cosas de alguna manera. Me viene los recuerdos en este momento. El tercer evento que ocurre es que una mañana la que había un grupo de hermanos que le preguntaron a él que si deseaba desde lo más profundo de su corazón ser sanado por Dios, o si había alguna otra petición que él consideraba como lo más importante en su vida. Hay un mensaje muy fuerte en la iglesia de hoy, de Dios te sana, Dios te va a resolver el problema, o Dios te va a solucionar el matrimonio o la crisis económica. Dios va a hacer algo, te va a solucionar los problemas que tienes, te va a sacar del bache donde estás. Y entonces por eso es que algunos dicen, bueno, el cristianismo es eso, gente que cuando se ven fracasados, pues acuden a un supuesto Dios, se empiezan a ilusionar con algo para que lo saque del problema. Y a tu hermano le preguntan si quiere ser sanado. ¿Y qué responde? ¿Qué responde?
Mi hermano me manda a buscar. Yo estaba en el patio haciendo, me acuerdo ahora que dos, y dijo que esa pregunta que le habían hecho, yo tenía que estar presente. Cuando me dijo lo que le habían preguntado, él me dijo con estas palabras: bueno, estas personas quieren saber si hay algo que yo considero como lo más importante en mi vida en estos momentos. Bueno, tú sabes lo que yo pienso ya de esta vida, contigo presente. Y pues bueno, por eso te mandé a buscar. Y mirándome a los ojos me dijo: yo quiero que tú conozcas a Jesús. Y vuelvo y te repito, cuando él hace esto, le vuelve a salir una lágrima. Y entonces, déjenme decirle que ese día y esas palabras a mí me impactaron mucho, ¿no? Me dije incluso: ¿qué es esto, chico? ¿Cómo que mi hermano va a estar deseando esto como lo más grande de esta vida? Y me dije, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ponerme para esto y regalarle a mi hermano que, bueno, antes de que fallezca, porque ya estoy hablando de un momento en los que ya está en una etapa muy, muy difícil, una etapa ya casi terminal. Y entonces le dije más tarde, cuando estábamos solos, ¿no? Ya pasó un rato de eso, le dije: mira, este domingo sí voy a tomar en serio este asunto de la cristiandad. Y voy a hablar con el pastor porque, bueno, yo quiero ser cristiano. Y, no, mejor dicho, mira, ya voy a tomar la decisión, yo soy cristiano. Y él me dijo con estas palabras: ¿cómo? ¿Qué tú dices? ¿Quién te dijo que eso es así? Él me dice que yo ese día dije: mi madre, ¿qué hago ahora? No entiendo nada. Y él, no. Él me dijo: nada, porque uno no puede decidir ser cristiano y ya, como tomarse un vaso de agua. Me viene a la mente ahora el texto de la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo del 1 al 8, en la conversación de Jesús con Nicodemo. Bueno, Nicodemo le pregunta: bueno, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de bebé? Y entonces, en la conversación de Jesús, en el 9 dice, déjame leerlo aquí, Juan 3. Juan capítulo 3. Voy a leer los 9. Voy a hacer énfasis en el 9, pero bueno, vamos a leer del 1 al 9. Sí. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces en el 9 dice: respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, pregunta clave: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, este texto se parece mucho también al de Mateo 19. Vamos a Mateo 19 también, 25, 26. Mateo 19, 25, 26 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? El 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Okay. Es decir, ¿qué tenemos en estos textos? Lo que tenemos en estos textos, que en lo que estoy yo atravesando por el proceso de cómo puedo ser salvado, cómo yo puedo
estos textos nos están ilustrando de que hay algo que ocurre, que es sobrenatural, que Dios, Jesús mismo lo está diciendo. Lo que para ti humanamente te resulte imposible, lo que para ti te resulte incomprensible, le digo a mi hermano, quiero ser cristiano, me dice, no, no se trata de tú querer, sino que se trata de una obra que hace Dios en tu corazón. No una decisión humana. Me quedo con esa incertidumbre, ¿cómo puedo hacer esto? Y esta es la respuesta de la Biblia. Decir, Sí. bueno, mi hermano de alguna manera me estaba respondiendo con estos textos, me decía, es que para esto, para el hombre, le resulta incomprensible, mas para Dios nada es imposible. Yo quiero hacer notar algo ahí, Jorge, porque quiero repasar un poco, ¿no? Tu hermano es una persona que se ve que es muy dura, muy fuerte, muy decidido a enfrentar la vida, un luchador, y que es incrédulo y ajeno a las cosas espirituales. La vida lo golpea, lo golpea, lo golpea y lo golpea. Y en ninguno de esos golpes él se vuelve a Dios, él intenta buscar a Dios, él se hace un religioso, no busca ayuda religiosa en ningún momento. Él se bate por sí mismo. Al final, le llega este golpe, vas a morir, un aviso de una forma terrible, vas a morir de una forma terrible. Y en esa situación, él tampoco cede, él dice, bueno, pues me arreglo, me preparo para la muerte y se acabó. Él sigue enfrentando, sigue con una decisión. Es ese tipo de persona. Una persona fuerte, una persona, es decir, no es un fanático, un religioso, es todo lo contrario. Y de pronto le dicen de Jesucristo, pero no le dicen, es decir, se ve que lo que él recibe, cuando él entiende el Evangelio, no es Jesucristo te va a sanar, no te va a resolver el problema, no te va a resolver tu vida. Y sabemos que Jesucristo puede sanar y sana. Porque yo nunca he sido pentecostal, no he sido ninguna de las denominaciones que hacen énfasis en las sanidades, pero yo creo en las sanidades, he visto las sanidades y las he vivido muy de cerca, muchas obras que Dios hace. Dios puede arreglar tu matrimonio, tu familia, Dios puede traer muchas cosas buenas a tu vida, pero esa no es la esencia del Evangelio. Es que es algo mucho más grande porque va más allá. Hablábamos del alma que va más allá de la muerte. Y el Evangelio trata precisamente con ese más allá. Entonces, un cristiano no es alguien que toma a Cristo como una muleta para que le resuelva problemas físicos o problemas de esta vida. Dios es nuestra muleta de verdad, es nuestro apoyo porque es verdad que nos ayuda a andar por esta vida, nos fortalece. En ese sentido sí, pero no es el sentido del Evangelio. Es algo mejor, algo más grande, algo que va más allá. Y es el hecho de que hay un juicio eterno. Y yo puede ser que yo esté enfermo, que tenga problemas, o que sea el más rico del mundo, el que no tenga problemas, no sé, el más admirado. Y cuando yo muero, voy entonces a dar cuenta a Dios y voy a terminar en un infierno. No tengo nada. ¿Cuándo tengo realmente? No importa que yo esté en aflicción, que esté en prueba, que esté en dificultades. Si cuando yo muero, tengo resuelta mi vida, es decir, voy a la gloria, voy a la presencia de Dios. Entonces, el cristianismo se entiende verdaderamente, el Evangelio, como una necesidad básica que tenemos todos de ser perdonados por Dios y de hallar vida eterna con Cristo, no en el infierno. Y tu hermano comprende eso hasta el punto, es decir, que se ve que hay un milagro, que hay una experiencia sobrenatural, que hay algo que no coincide con hechos normales, lógicos, sino que algo sucede porque en medio de todo eso, una persona tan fuerte, tan firme en sus convicciones, es transformado de pronto. Hay una convicción donde no le importa, es decir, le importa más que tú conozcas lo que él conoce ahora que su propia salud, su propia vida. Entonces es una convicción muy grande. Algo sucedió en su vida. Alguien ha dicho que una de las pruebas de que Cristo resucitó fue la reacción en los discípulos, porque los discípulos eran gente que fueron incrédulos, que se acobardaron,
que se volvieron. Pedro dijo, voy a pescar otra vez. Ya esto fue una ilusión, esto fue algo que nos imaginamos, estábamos entusiasmados con esto, pero ya lo mataron, ya se murió, ya no lo tenemos, ya todo esto pasó. Nos volvemos atrás. Y todos estaban así, decepcionados. Pero de pronto sucede algo en la vida de ellos que cambia totalmente y esa gente comienzan a predicar el evangelio, comienzan a hablar de la resurrección de Cristo, comienzan a expandir y dieron sus vidas. El precio de sus vidas por aquello que de lo que estaban que los convenció. El hecho de la resurrección. Nada o ninguna otra cosa pudo haberlo cambiado así. Sabían que había una verdad. Cuando tú conoces a Cristo, cuando Cristo llega a tu vida, sabes que es una verdad sencillamente porque Dios te lo reveló. Y eso es lo que tú decías en el pasaje de Mateo 19, que para Dios todo es posible. Porque es Dios quien lo hace, es Dios quien nos abre los ojos y nos deja ver una realidad que sacude nuestra vida. O sea, ser cristiano no es alguien que va a la iglesia, no es alguien que hizo una oración de fe, como muchos creen. Creíste en tu corazón, recibe a Cristo en tu corazón, dile que venga a tu corazón. No. Es algo que Dios te revela, es un impacto en tu vida y una convicción de lo que no se ve. La Biblia define la fe, ¿no? Como la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces esa certeza y esa convicción viene porque Dios te la revela, si no, realmente no eres un cristiano. O sea, la fe es más que creer algo, es una experiencia en tu vida que te lleva a creer y a entender y a saber que es cierto, que es real, algo que no has visto con tus ojos, pero que tú sabes que es cierto. Ok, entonces, seguimos. ¿Cómo es que llegas a ser cristiano? Porque quisiste ser cristiano y no pudiste. No salía, no era así, ¿no? No era así. Entonces, ¿cómo fue? A ver, ¿qué pasó? Teniendo en cuenta que mi hermano, ya por el año 2012, que fue cuando, 2 años después de que se lo había diagnosticado, él estaba ya en su última etapa. Él siempre le había pedido a Dios, bueno, que su partida no se alargara más, porque él sentía que todo esto para nosotros, lo que le queríamos, era demasiado duro, ¿no? Los trabajos que nos causaba, su supervivencia, de manera que él pidió muchas veces incluso a Dios que él no quería ya pasar por este tipo de sufrimiento. Incluso por el sufrimiento, tener que alimentarse con una jeringuilla, y ya estaba casi entrando en esta etapa. Y bueno, en fin, como a finales de abril, su cumpleaños es el 22 de abril. El de mi papá es el 22 de mayo, próximo mes. Unos días después de su cumpleaños, después del 22 de abril, yo estaba viendo una película. Bueno, después que vi tantas series, películas y cosas cristianas en este proceso, yo a veces le digo a la gente que Dios por lo menos conmigo utilizó una película, ¿no? Utilizó toda esta serie de eventos que había ocurrido, pero bueno, la conversión como tal ocurre a través de esta película. Esta película tiene una trama que todo parece indicar que, bueno, Dios usa toda esta trama de la película con todos los acontecimientos que están ocurriendo. De un muchacho está enamorado de una muchacha, esta muchacha, bueno, vive en Jerusalén, es judía, tiene un evento muy fuerte con el padre, está muy enamorada de este muchacho. Ella esa noche, por decirlo así, decide irse con este muchacho que era romano y judío, no podía existir relaciones. Decide contarle al papá que se va de su casa. El padre entra en un estado de ira, empieza a golpear de alguna manera a la muchacha, la deja casi que por muerta. Y entonces, bueno, cuando este muchacho llega y con la idea de irse juntos esta noche, recibe la noticia de que esta muchacha está en las últimas. Lo dejan entrar hasta ahí y entonces cuando se acerca a ella le dice, yo puedo hacer algo por ti, hace falta, ¿qué te puedo servir?
si me quedan 20 minutos de vida, si me queda un día de vida, busca a los seguidores de Jesús. Yo quiero que el tiempo que me quede de vida, que haya personas aquí que conozcan de Jesús, en este caso los discípulos, y que me hablen de las cosas que Jesús. Este hombre de alguna manera había sido llevado ahí a Jerusalén para averiguar, por aquel entonces César Tiberio. La trama de la película ocurre 60 años, 50 años después que fallece Jesús. Los discípulos están apartados para allá, para Jerusalén. Habían regresado a sus oficios. Y bueno, le dan la tarea a este hombre de la novia, ¿no? Pues decir, la que se iba a ser su futura esposa, le da la tarea de que le hable de que busca un seguidor de Jesús, pero él había sido, porque te repito, introducido a esta ciudad para averiguar si Jesús era. A ver qué había pasado. Incluso si había vida después de la muerte. Y entonces, este hombre da con los seguidores, llega a donde Pedro, le exige, le pide, mira, necesito cumplir una promesa que hice con mi esposa, necesito que vaya a Jerusalén, novia, el amor de mi vida está por a punto de fallecer. Y Pedro le dice, no, pero yo a Jerusalén no puedo entrar. Este hombre, déjeme decirte que este hombre se sintió, ustedes son, esto es historia, esto es una mentira que ocurre con ustedes. No puedes ir hasta allí y alimentarle esta esperanza, estas historias de ustedes, que hay un tal Jesús. Y entonces, cuando él recibe esta noticia de que estos discípulos, en este caso Jesús, en este caso Pedro, le dice que no va a ir, este hombre se sintió terrible. De manera que regresa con la triste idea de que no pudo cumplir su promesa. Efectivamente, cuando llega a donde la novia, ella había fallecido. Sobre el atardecer, por la noche más o menos, en la trama de la película te ponen que llega un hombre y cuando él levanta la vista a ver quién es, era Pedro. Cuando él ve que Pedro había venido, dijo, wow, y esta cosa es. Él decide incluso entrar con ella por ahí. Pedro dice, no, déjame que yo voy a entrar y voy a orar por ella. Y en el proceso de que está orando, bueno, todos sabemos que a los discípulos en aquella época se les había dado el ministerio y el milagro de resucitar a personas incluso que habían fallecido. Y cuando él sale de la habitación, le pone la mano en el hombro y le dice incluso a este hombre, bueno, gracias por tu fe. De alguna manera, esta fe que había mostrado el romano ante salir a ver si le podía cumplir la promesa, había movido el corazón de un discípulo, porque de eso se trata la fe de nosotros. Es decir, la fe de nosotros no es una fe vana, no es una fe en algo imaginario, sino que mueve corazones de nosotros cristianos para ir donde hay personas que tienen necesidad. Y este fue el caso. De manera que cuando ya en la escena de la película le ponen que él se llega hasta ahí y se pone a mirarla y a tocarla, y ella abre los ojos, y este hombre ve que esta mujer ha sido traída de la muerte. Déjame decirte que en ese mismo instante a mí se me abrieron los cielos, la tierra, vi la persona de Jesucristo muriendo por mi maldad, por mi pecado, sangrando. Se me revela el Evangelio, entiendo y entro como en una crisis, empiezo a llorar y a llorar, salgo corriendo cuando está mi hermano, me le recuesto aquí en el muslo y estoy durante 3 minutos, 4 minutos llorando y diciéndole, ahora entiendo el Evangelio, y claro, pero como yo no entendía que Cristo murió por mi maldad, fíjate, no por la mía. Y entonces cuando ya yo me levanto y miro a mi hermano, veo a mi hermano de alguna manera con una lágrima saliéndole otra vez, porque había entendido que ahora sí, que yo había conocido el Evangelio. Ahora sí. El Señor escuchó su petición Y me dijo, y se mostró ahora sí. Y me dice incluso, hiciste algo. Y yo le dije, no, el problema es que ahora entiendo que ha sido una obra sobrenatural. Entonces me dijo, de alguna manera entiende lo que te quise explicar aquel día, cuando decidiste creer. Bueno, yo quiero ser cristiano.
Entonces, Hay eso. déjeme decirle que eso fue muy impactante para mi vida. Dame un minuto porque se me está acabando batería aquí. Marisa, ¿tú puedes alcanzarme el cargador del teléfono? Porque se me está acabando la batería, entonces necesito... Jorge, hay algo que mencionas y es el hecho de que tú percibiste en ese momento, la mayor percepción que tuviste fue: soy pecador, he hecho lo malo y Cristo murió para pagar por mis pecados. Ahora, esto es una frase que se habla mucho y se dice mucho. No, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por los pecados. Ah, sí, no, sí, yo creo en Cristo como mi Salvador, aquel que pagó por mis pecados. Pero hay una diferencia entre tú decir, sí, yo soy pecador, Cristo pagó por mis pecados, y que eso se convierta en una real experiencia en tu vida al punto que tú llores por tu pecado, que tú lamentes tu pecado y que tú, para ti sea una realidad entender que Cristo pagó por tus pecados. Porque yo lo puedo decir intelectualmente e incluso emocionalmente un poco, pero la realidad, gracias. Permíteme un segundo, déjame ver si puedo conectar aquí. Un poco de alimento al teléfono. Déjame ver si puedo llegar aquí. Ajá, ya estaba muy baja la batería. Entonces, creo que ahora estamos bien, estamos mejor ahora. Yo decía que una cosa es que yo escucho mucha gente, no, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados. Y otra cosa es cuánto lloras por tu pecado. Cuánto para ti es importante que Cristo tenga que sufrir, haya sufrido allí en la cruz, el infierno, el fuego, la ira de Dios que tú merecías en el infierno, para darte vida. ¿Cuánto te importa eso realmente? ¿Cuánto impacta eso en tu vida? Porque ser cristiano es que eso llegue a ser una convicción. La fe salvadora no es creer algo. La fe salvadora es un impacto en tu vida que te lleva a más que creer, estar convencido y entender. Es como que se te abren los ojos. Yo recuerdo, mi papá era cristiano y cuando yo le preguntaba a él de niño, le decía, ¿qué sucedió en tu vida como cristiano? ¿Qué era ser cristiano? Y él me decía, es como una venda que te quitan y comienzas a ver. Entonces, bueno, yo desde que tengo uso de razón, conozco a Dios, de que Él me habló a una edad muy temprana. Yo no puedo decir que tuve una experiencia que conocí un antes y un después porque no lo recuerdo, era muy pequeño. Desde muy pequeño Él me hablaba de Cristo y yo siempre creí. Pero Él me decía, es eso, es como que te quitan una venda y empiezas a ver. Entonces, ser cristiano no es profesar una fe solamente, no es practicar una religión, no es dar dinero, no es tener un Dios para que me resuelva los problemas y para que me ayude, sino la comprensión de que somos culpables delante de Dios, que hay un juicio, que tenemos vida eterna y esa vida, esa eternidad la vamos a tener o en el infierno o en la vida, en uno de los dos lugares, pero eternamente, y que Cristo murió para librarnos de esa condenación. Es decir, la muerte de Cristo no es para resolvernos problemas, para que nos vaya bien, para que nos sanemos de una enfermedad, aunque evidentemente puede hacerlo y lo hace muchas veces. En el caso de tu hermano no lo hizo. Pero el propósito, es que de hecho, si me sanara ahora, yo tengo una enfermedad grave, me sana, más tarde me voy a morir de todas formas. Más tarde volveré a lo mismo. Entonces, la solución, el gran problema de nosotros no es la salud física, no es tener dinero, no es una situación de
no sé, de familiar, nuestro gran problema es el pecado. La condenación que tenemos, la ira de Dios por causa de las maldades. Yo estaba viendo el mandamiento principal: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno de nosotros hacemos eso. Entonces, ser cristiano no es que yo me vuelva una persona buena, no es que yo me vuelva una persona y no pecadora. Alguno dice, ya después que has hecho tanto, después de tantas más, ahora te cambiaste, ahora te volviste bueno. Es que no es que nos volvemos buenos. Es que llegamos a la convicción de que hemos sido perdonados porque alguien que sí es bueno, que Jesucristo pagó por nosotros. Y cuando llega a esa convicción, si alguien pagó por mi culpa, de hecho yo no tengo que hacer nada. Solamente creer, porque por medio de la fe que eso se hace efectivo en mi vida. Pero la obra es de Dios. Cristo es quien pagó por mis pecados y yo tengo que tener esa convicción y creerlo. Y eso viene de parte de Dios. Entonces eso es ser cristiano realmente. Hay muchas personas engañadas porque están equivocados, pensando que ser cristiano es otra cosa. Y si realmente no hay esa experiencia, si el centro de lo que tú consideras como la obra que Cristo hizo por ti no es para darte vida eterna, no es para resolver el problema del juicio eterno de Dios, no es un verdadero evangelio. No conoces realmente a Cristo. Conocer a Cristo es ser perdonado, y perdonado porque Él pagó, porque Dios no podía perdonarnos. Hay personas que dicen, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Él es amor, Él es amor, Él es amor. Precisamente porque es bueno y porque es amor y porque es justo, si tú eres un pecador te tiene que condenar. Porque un juez que no te condena, siendo tú un impío y un delincuente, entonces ese juez no es bueno. Vamos a suponer que hay un delincuente, un asesino, y el juez, pobrecito, no, lo vamos a perdonar. Ese juez no es bueno. No es justo. Porque Dios es bueno y porque es justo tiene que condenarnos. Pero alguien pagó, y ese es Cristo. Y porque Cristo pagó allí en la cruz de Calvario, nuestros pecados son lavados, son limpiados. Entonces un cristiano no es alguien que es mejor o que es superior a los demás, sino alguien que ha entendido, ha visto y ha creído que Jesús pagó por sus pecados y ahora está perdonado. Y eso trae descanso al alma, y eso es más importante que tener salud, más importante que esta vida, más importante que todo. Bien, Jorge, entonces, ¿qué más? ¿Qué quisieras transmitir mediante este testimonio, esta experiencia que has tenido con Cristo, que primeramente viste en tu hermano y el Señor escuchó la oración de tu hermano y llegó a tu vida? ¿Qué quisieras decirle, a las personas que nos están viendo, que están viendo esta entrevista? Bueno, hoy te quiero decir, como te dije antes, entendí que Dios no solo trató de una manera especial con mi hermano, sino que estaba utilizando todo esto que les he contado para tratar conmigo. Por eso es que le digo a las personas que están escuchando hoy, yo llegué a los pies de Cristo a través del dolor, no del mío propio, sino en el dolor de mi hermano, en el sufrimiento de mi hermano. Dios trató conmigo y le doy gracias no solo por utilizar esa vía y esas circunstancias, sino que puedo y quiero ahora hacer ya lo que sucedió en el libro Marcos 5, del 1 al 20. Tenemos una historia del demoniado gadanero. Leemos Marcos 5 del 1 al 20 y hacemos énfasis en el 18. Dice la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas
había sido hecha a pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz: ¿Vienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, y respondió Jesús en este caso diciendo, y respondió este hombre diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos haciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Dice el 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, esta porción de la Escritura, la hemos leído aquí, porque entonces ahora esto es lo que me ocurre a mí. Es decir, cuando de alguna manera estoy yo atravesando por el proceso de que mi hermano está por fallecer y es llevado y él ya no va a poder evangelizar porque, tiene que partir, en esta conversación que tengo con mi hermano de alguna manera me dice: haz como el endemoniado, ya que yo no pude salir, ya que yo esta condición en la que estoy no me permite hablarle a otros de Jesús, y tú sí, haz lo que hizo el endemoniado. Ve tú donde otras personas, háblale las grandes cosas que hicieron, no solo en mi vida, sino en esta tuya que es lo que nos sucedió, y que doy muchas gracias a Dios porque me ha dado la posibilidad de conocerle. Entonces, esto, no sé si te hace recordar un himno. Sí. Jorge, estás lanzando al mundo el mensaje. Entonces, mediante el testimonio de tu hermano, estás tomando un alcance grande hoy, porque tenemos que hablarle a todo el que tenemos alrededor. Pero qué buena esta oportunidad que tenemos ahora de lanzar lejos mediante la internet, y no solo que va en este momento, sino que eso queda ahora en la nube y va a estar, y muchas personas durante años van a poder ver este testimonio, y vamos a estar llevando ese mensaje que fue Cristo quien nos dijo que lo lleváramos a toda criatura. Entonces estamos cumpliendo esta misión, no para salvarnos. No predicamos a Cristo para salvarnos. Algunos predican para salvarse, pero no. La salvación ya la tenemos. La salvación ha llegado a nuestra vida de forma gratis, porque Dios lo quiso, lo decidió en la eternidad, y ahora predicamos por amor, porque queremos que otras personas reciban lo mismo. Y entonces me recuerda un poco al ladrón en la cruz, que estaba allí ya crucificado, allí no podía hacer nada, y esa hora fue salvo, y no pudo salir a predicar, no pudo salir a hacer nada. Y tu hermano pues ya era la hora de irse, y papá lo vino a buscar, pero te encargó el hermano mío: hazlo tú que tienes
te han dejado ahí debajo, esa es tu misión. Entonces, bueno, qué bueno que hemos podido tener este tiempo, ¿no? Y el himno, pues, el himno Sublime Gracia, es un himno que compuso alguien que era muy terrible pecador. Era un esclavista, John Newton. Y este hombre era un comerciante de esclavos, era alguien terrible, de alma negra. Pero un día la luz del Evangelio llegó a su vida y pasó esa transformación y llegó un arrepentimiento grande, un dolor grande a su vida que le estremeció, le sacudió. Y entonces él compuso uno de los himnos más conocidos del mundo cristiano, de la Reforma, Sublime Gracia. Entonces quiero, bueno, para terminar, leer esto, algunas de las estrofas, no voy a leerlo completo, pero dice la primera estrofa: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Esas palabras transmiten el sentir de todo verdadero creyente. Esa es la experiencia viva de un Cristo vivo que ha cambiado nuestro corazón y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Ahora quedaría entonces hablar de qué podemos decirle a las personas que nos ven y que quizás no conocen a Cristo aún. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en realidad, si el Evangelio no llega a nuestra vida, no podemos hacer nada. Si la luz no llega a nuestra vida, no podemos hacer nada. Seguiremos en pecado, seguiremos como antes, en nuestros caminos, con dioses falsos y sin buscar al Dios verdadero. Hasta que es de parte de Dios. Cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando llega el Evangelio, cuando llega la luz, entonces es cuando comienza una responsabilidad con qué vamos a hacer con el Evangelio, qué vamos a hacer con Jesús. Hoy todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que han escuchado tu testimonio, están recibiendo el Evangelio, están escuchando el mensaje de Dios. Cristo vino a morir por los pecadores, a pagar nuestras culpas y a darnos vida eterna. Hacer que nuestros pecados sean perdonados y quedemos justificados delante del juez del universo, el Dios soberano. Y todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen esta experiencia y tienen esta salvación y este regalo de parte de Dios. Ahora, esto tiene que ser algo que sea una convicción real hasta el punto de que seamos capaces de tomar una iniciativa en la vida, una posición en la vida, tomarlo en serio. Hay personas que escuchan el Evangelio, personas que les gusta, e incluso que ven que es algo bueno, pero lo dejan ahí. Entonces, si se queda ahí, no es una verdadera experiencia de salvación, porque es aquellos que lo atesoran. Cristo dijo incluso: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esto de tomar la cruz no es como, bueno, algunos enseñan por ahí, no es tomar la cruz que tiene, no sé, un hijo rebelde, o que tienes una enfermedad y tienes que cargar con ella, o tienes un matrimonio que se disolvió y tienes un dolor en tu vida. Eso no es la cruz. La cruz es la decisión de seguir a Cristo al precio que sea, porque el mundo se te va a oponer, va a haber lucha, va a haber oposición, el diablo te va a desafiar, va a haber retos. Entonces, cuando tú tomas esa posición absoluta de voy a seguir a Cristo, es cuando realmente tú estás tomando en serio, y esa es la verdadera fe. Aquella que te lleva a tomar una posición en tu vida y a tomar en serio la salvación, que cuando te duele el pecado y cuando quieres de verdad a seguir la voluntad de Dios, seguir el camino que Él nos trazó. Entonces, bueno, me gustaría decirte
este, bueno, ha sido mi testimonio, la manera en que Dios, bueno, se me reveló, no tiene por qué ser la misma para el que esté viendo esto. Muchas han sido las maneras, muchos motivos por los cuales Dios nos invita a venir a Él. Todos los días en este mundo Dios nos habla, nos da la oportunidad de que nos volvamos a Él. No está en la capacidad del hombre encontrarle, pero una cosa sí podemos hacer, y lo sabemos ahora que somos cristianos y le conocemos. Sí, es importante eso. Es tu experiencia, fue la experiencia de tu hermano, pero no es la misma en todo el mundo, ni es la misma eso tan dramático. A veces la conversión no es tan dramática, pero ciertamente hay un resultado y un fruto. Y no siempre es a través de la aflicción. Muchas personas se convierten y no es bajo la aflicción. De hecho, yo soy cristiano desde niño, yo no fue bajo la aflicción. Creía, Él me dio la fe. Y muchas personas se convierten porque el Señor le abre los ojos, entienden, y vienen a la fe. Así que la experiencia es muy... Pero lo que queremos enfatizar es que no es religión, no es una creencia en algo vana, no, es una experiencia. Jesucristo definió ahí en Juan 17 la salvación como, Él dijo, que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocimiento en la Biblia no es tener conocimiento intelectual, no es saber cosas, no es haberte aprendido la Biblia, haber leído, sino una experiencia, conocer. Como cuando tú conoces a alguien, tú dices, ¿tú conoces a fulano? Sí, yo lo conozco, sí, porque lo viste pasar o lo ves pasar todos los días por la esquina. No lo conoces. Tú lo conoces cuando tú tienes una relación con esa persona, cuando tú sabes ya de cómo es y conoces muchas cosas de sus aspectos de su vida porque te relacionas. Entonces, ese es el aspecto, conocer a Cristo es precisamente eso. Bien, Jorge, entonces... No, para concluir entonces, te decía, Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de la persona de Cristo, pero Dios nos habla también a través de otros seres humanos que han conocido a Cristo, y este es el propósito de este video. Es decir, hoy, si estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando a Cristo a través de nosotros, a través de este testimonio, a través de lo que ocurrió con mi hermano, como pude haber escuchado yo la voz de Dios el día que mi hermano me dijo que quería conocerle, es decir, no endurezcas tu corazón. El Evangelio es algo sencillo, es algo, pero es lo más maravilloso que le puede ocurrir al hombre. Es decir, Dios nos ha dado la misión de transmitir a otros su Evangelio. Y bueno, esto de alguna manera es el medio que vamos a usar hoy en la actualidad de las redes. Quería concluir con mencionar, bueno, qué parte de la escritura muchos de nosotros, sus discípulos, los discípulos de Jesús, consideramos que es un extracto del Evangelio. Él se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, primera de Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Es decir, amén. De esto se trata el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo ha muerto por tus pecados, pero no solo se quedó muerto, sino que resucitó. Amén. Y todo esto conforme a la Escritura. Bueno, que el Señor les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les alcance. Bendiciones, bueno, y hasta luego. Un punto muy importante es la resurrección de Cristo. Hemos entrevistado a Jorge Morales, un cubano de Cuba y que vive en Cuba, y ha sido bueno poder tener esta comunicación y testificar de Cristo al mundo. Jorge, que el Señor te bendiga mucho y que, bueno, su gracia te acompañe para que puedas testificar a muchas personas allí en un lugar que tanto lo necesita, donde hay pocas personas que conocen el Evangelio, que todavía necesitan escuchar. Hay muchos que ya lo han escuchado, hay muchas iglesias allí, pero todavía somos pocos. Hay muchos a nuestro alrededor que no han escuchado el mensaje. Así que bueno, Jorge, así concluimos y ha sido bueno y nos gozamos en el Señor.
de haber tenido esta oportunidad. Muchas bendiciones y saludos para todos nuestros amigos que nos ven, que están compartiendo este video. También les deseamos una rica experiencia con Dios, una rica experiencia con Cristo. Que la bendición del Señor esté con todos ustedes. Amén.